Ante las nuevas circunstancias, es muy importante rescatar lo que significa la tarea docente. Los maestros están en el frente de batalla, tienen la responsabilidad de salvar la escuela, el año, el sentido e interés de los estudiantes por seguir aprendiendo, por seguirse vinculando, a pesar de la distancia y de las dificultades que implica el no estar cara a cara. Los maestros enfrentan nuevas experiencias que requieren propuestas novedosas para mantener a flote este barco llamado la escuela. Para todos ellos, este programa, Al Maestro con Cariño, el gusto por aprender debe prevalecer. Ahora, doctor, usted dice, bueno, esto de la institución se tiene que ir sorteando, ¿no? Como usted bien dice, finalmente lo que prevalece es la forma de ser del maestro. Y dentro del aula es esta relación transferencial, de una transferencia positiva que logre construir con sus alumnos para que eso permita sacar a flote el aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que se hace pues a partir de la experiencia, de ese vínculo que se establece con el grupo, con los maestros. Sí lo entiendo así. Sin embargo, hay realidades muy dramáticas de los maestros en términos de esto que usted dice. Esta exigencia institucional tiene sus efectos, ¿no? Entonces, ¿cómo estos efectos, que son también en una cuestión positiva, donde uno va rescatando su deseo, el deseo original que lo llevó a ocupar ese lugar de influencia para otros, es el lugar de transmisión para otros, uno va como rescatando todo el tiempo ese deseo, como usted bien lo pone, preguntándose cosas, armando cosas, haciendo investigación, formándose, analizándose, etcétera. Pero hay otros registros también que tienen que ver con lo doloroso, ¿no? De un sujeto que está todo el tiempo ahí, que está muchas horas de trabajo ahí. Entonces, usted nos podría compartir ese otro registro del que no se sabe mucho, del que no se permite hablar mucho, que tiene que ver con estos efectos de esta exigencia, con estos efectos de esta incomprensión, de este encargo institucional insostenible, si no es a partir de un costo muy alto. En ese registro, ¿qué nos compartiría, doctor? Sí, ser docente es muy difícil, muy difícil. Muchas veces yo escuchaba personas que decían, ay, los maestros la tienen bien facilita, tienen muchas vacaciones y es poco tiempo el que están trabajando. Pero es muy desgastante, el trabajo docente es muy desgastante, porque es estar exponiéndote, ¿no? No solo exponiendo los contenidos, es estar exponiéndote permanentemente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de los docentes de secundaria es particularmente especial. ¿Por qué? Porque son muchísimos grupos, muchísimos alumnos. Un maestro que tiene 40 horas, no sé exactamente cuántos grupos tendrá, pero tendrá por ahí de 8 o 10 grupos. Y cada grupo con 50 alumnos en promedio. Entonces, sacamos la cuenta, es estarse exponiendo a diario a la mirada de tanta gente que también te está juzgando. O sea, los alumnos te juzgan, por supuesto. Te juzgan si se están entendiendo o no, si les interesa lo que les vas a decir o no. Se establecen, sobre todo en el caso de los adolescentes, se establecen dinámicas de rebeldía muy fuertes. Entonces, no es fácil mantener la atención y transmitir contenidos en escuelas donde a veces los alumnos no quieren ir a la escuela o van a la escuela pero por otra razón. O sea, la mayor parte del tiempo, yo diría que hasta la universidad y a veces más bien hasta el posgrado, la escuela tiene un significado sobre todo de socialización, tanto para los chiquitos de preescolar como para los universitarios, pero especialmente para los de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
O sea, el significado principal de la escuela es la socialización, no es el aprendizaje, no es el aprendizaje de contenidos al menos, no es lo prioritario es estar con los amigos. Y una de las cosas que ahorita se extrañan con esta educación a distancia es justamente la convivencia con los amigos, ¿sí? Porque pues eso es lo que falta. Entonces, esa parte está ahí. Entonces, el maestro se ve expuesto a estar frente a alumnos que no les interesa el contenido de los aprendizajes. Y entonces ahí uno de los grandes desafíos es cómo despertar el deseo de aprender esos contenidos. No es fácil. Y no es fácil mantener y sostener ese deseo con 8 grupos, con 400 alumnos. Es algo a veces verdaderamente difícil, ¿no? Y por otra parte, está la exigencia de la institución, que tienes que hacer, sobre todo en el caso de educación básica, tienes que hacer planeaciones, tienes que someterte a evaluaciones. En muchos casos hay observaciones del director, del jefe de clase, del supervisor, que se mete a tu salón y que él te va a evaluar en función del modelo educativo, ¿sí? Hay supervisores y hay directores muy rígidos en ese sentido. Hay otros que no, que privilegian. Bueno, ¿cuál es el efecto de este maestro? ¿Qué es lo que hace y qué efecto tiene? Porque a lo mejor de pronto uno tiene que improvisar. O sea, no puede tener planeado lo que va a hacer en la clase, pero la dinámica que se dé del momento te hace improvisar. Eso es lo que hace un buen maestro. Y entonces, pues obviamente te vas a salir de la planeación. Pero bueno, hay directores, supervisores que son sensibles a eso y dicen, bueno, la dinámica se prestaba para esto, rompió con lo planeado, pero le funcionó. Lo que logró fue que los chicos participaran, los chicos aprendieran, se vio. Pero esto es muy desgastante, es muy, muy desgastante. Sobre todo cuando las generaciones van cambiando. No puede repetirse o mantenerse. Los peores maestros son los que se han aquilosado, que han mantenido una forma de ser a lo largo de muchos años, sin importar los cambios de las generaciones de los alumnos. Esos son los peores maestros. Más que nada uno tiene como docente no solo que actualizarse en relación a los contenidos y actualizarse y tratar de, yo por ejemplo, y creo que la mayoría de los maestros lo hacemos, pedimos evaluaciones de los cursos y nos las tomamos en serio. Bueno, ¿qué funcionó? ¿Qué no? Yo me di cuenta de algunas cosas, pero mis alumnos me devuelven otra cosa. Entonces yo estoy en constante estarme modulando y cambiando para adecuarme a las necesidades de las nuevas generaciones. Yo como orientador, por ejemplo, en secundarias, yo tenía que estar pendiente de cuáles eran los gustos musicales, de cuáles eran sus programas de televisión favoritos, de cuáles eran sus héroes del cine, y también de qué consistían los albures y encontrar el sentido. Algo que me llama mucho la atención, si ustedes tienen la oportunidad de verlo ahora que está la enseñanza a distancia, si ustedes ven Aprende en Casa, en secundaria, en YouTube, y pueden ver el chat, ahí está la expresión de los alumnos. Y de pronto parecen códigos que uno no entiende. Esto me lo hizo ver una maestra que tiene una hija adolescente. Y ella me decía, es que yo no entiendo esas palabras, esas frases.
hasta que mi hija me dice, este es un youtuber, esto es de K-pop, o esto es de tal música, o de tal cantante. Entonces están ahí. Claro, es una forma de los adolescentes de manifestarse, pero el docente tiene que tener esa sensibilidad. ¿En qué están los alumnos? Porque de lo contrario no logra transmitir. Claro, eso implica estar en constante actualización, no solo de los contenidos, sino de en qué están las generaciones, cuáles son sus preocupaciones. Yo no puedo poner el mismo ejemplo que ponía, que de la misma materia, el mismo ejemplo que ponía hace 10, 15 años, no tiene sentido. Tengo que poner otros ejemplos de la actualidad. Ahora, por supuesto, de la pandemia, del confinamiento, es lo que estamos viviendo y lo que implica, ¿no? No puedo estar hablando de cosas que no tienen sentido a lo actual. Eso genera un desgaste muy fuerte. Y a partir de los años 90, cuando entra en vigor toda la cuestión de las evaluaciones, eh, aparecen, por ejemplo, en el caso de las universidades, también en educación básica, los estímulos al desempeño. Y entonces aparece carrera magisterial, y en el caso de los docentes de universidad, las becas de desempeño, y entonces aparecen una serie de criterios de evaluación que tienen que ver a veces con otra parte de la docencia, que también resulta muy desgastante, que es el rendir cuentas, pero también concursar por los estímulos, porque se convierten esos estímulos en un complemento fundamental del salario. ¿Sí? Entonces uno tiene que estar concursando por eso. Y eso implica entonces estar haciendo trabajo de investigación, de difusión, de publicaciones, de las conferencias. Y es un trabajo a destajo. No solo es dar clases, sino también estar mostrando un desempeño eh, bastante importante en los otros aspectos. Y eso genera entonces una sobrecarga de trabajo. Y por supuesto, una tensión, un estrés permanente. Ya desde los años 90 se hablaba del malestar docente, ¿no? De todas las dificultades que el estrés va generando, tanto afectiva como físicamente en los docentes, ¿no? De todos los niveles educativos. Y eso se mantiene. Y ahora con la educación a distancia es peor, mucho peor. ¿Por qué? Porque el maestro está en su casa, entonces, y yo ya tengo su celular, entonces le puedo mandar un WhatsApp el domingo a las 11 de la noche preguntándole cualquier cosa. Y parece como si en el entendido de que él tiene que responder, ¿sí? Bueno, y la cuestión de que ahora se está transmitiendo los contenidos por televisión, el maestro tiene que ver esos contenidos porque no sabe cómo los están transmitiendo. Y entonces tiene que lograr ligar a sus alumnos con ese contenido de la televisión que él no dio. Él conoce el programa y sabe que van a dar esos contenidos, pero la manera en cómo se dieron y la forma y el contenido, valga la redundancia, el contenido de lo que se dijo y cómo se dijo es importante, para que entonces el maestro va a tener que hacer un puenteo entre la televisión, los contenidos que se dieron y los alumnos. Más aparte, tiene su forma de dar esos contenidos y cierta jerarquización de los contenidos. Eso también lo tiene que transmitir. Entonces, tiene que ver la televisión, tiene que preparar su clase, tiene que mediar su clase con la televisión y tiene que lograr conectarse con los alumnos. ¿Eso cuánto tiempo lleva? Mucho tiempo. Imaginen un maestro de secundaria con 8 grupos. Tiene 8 grupos
en Classroom, en grupos de WhatsApp, en Facebook. Y tiene que estar respondiendo a las actividades que le está proponiendo la televisión, que le marque el programa. Ya no tiene tanta libertad. Al contrario, está sumamente restringido. Tiene que estar haciendo una solución de compromiso entre todo esto. Eso, por supuesto, genera más estrés, más desgastante. La jornada laboral se extiende a todo el día, a los fines de semana. ¿Sí? Entonces, es muy complicado, muy, muy complicado. Y claro, hay momentos y hay grupos con los que de pronto uno fracasa. ¿Por qué? La dinámica se dio así. Pero sí hice lo mismo que el año pasado, o que el semestre pasado, y me funcionó tan bien, y ahora, pero los grupos cambian. He tenido grupos, generalmente mis grupos son anuales, o sea, le doy clases un semestre y el siguiente semestre. Igual es el mismo grupo, prácticamente el mismo grupo, pero no es el mismo, porque los tiempos cambian, porque las circunstancias cambian, porque las personas cambian, porque yo también cambio. Entonces, es una exigencia estar siempre atento de qué es lo que está pasando. Claro, eso no lo hacen todos los maestros. Hay maestros que se han aquilosado, que tienen sus apuntes de hace años. Mi hijo en la facultad de química, está mal que lo diga, pero de modo, tuvo un maestro que saca acetatos, sus acetatos de hace 30 años. Por Dios, o sea, ¿qué piensa ese docente? No lo sé. No sé, sacar acetatos ahora en el siglo XXI, con toda la tecnología que hay, a chicos que se manejan con las tecnologías. Tremendo. Sí, suena muy anacrónico, ¿no? Justo. Pero fíjese qué interesante este punto al que llega, doctor, donde esta frase de el maestro tiene que estar respondiendo, ¿no? Justo a este encargo, a una carga de una interacción con 600 alumnos diariamente. Es una carga extraordinaria. Entonces, cuando usted dice, hay grupos con los que se fracasa, y pienso en este registro que a veces es un tabú, el registro del sufrimiento, ya no del estrés del maestro, ya no del malestar, lo podríamos llamar el sufrimiento del maestro, el dolor del maestro, porque si nosotros vamos a estas instituciones donde los maestros se han quedado anquilosados en una tarea así anacrónica, con una exigencia que los sobrepasa todo el tiempo, podemos ver que muchos de los maestros fracasan, si me permiten la expresión, fracasan en su vida. Sí, sí, desafortunadamente sí, porque es una discusión muy grande. Sobre todo cuando yo supongo, bueno, a mí me ha pasado que de pronto no, como en determinados grupos no funciona bien lo que yo hago, pero eso para mí es un desafío. Entonces, para la siguiente me replanteo las cosas, por lo regular logro mejores resultados, ¿no? Y claro, tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? La dinámica del grupo, por ejemplo, he tenido hace un par de años, tuve un grupo que se conformó por dos grupos que eran antagónicos entre sí, por situaciones muy personales, eran antagónicos, estaban enfrentados. La mayoría, pues en la pedagógica son mujeres, eran mujeres enfrentadas por no sé qué circunstancias. Y entonces era muy difícil para mí tener un grupo así, ¿no? Entonces, una vez yo muy disgustado les dije, bueno, ustedes tienen que aprender a trabajar
con quien sea. Van a tener que hacer a un lado sus diferencias personales, aquí venimos a aprender estos contenidos, a formarnos. Y si yo digo que se hacen equipos, se combinan, los equipos se combinaron. Y tienen que tener la suficiente civilidad para trabajar con sus compañeras, aunque no se lleven bien. La tarea es no es llevarse bien en ese momento, sino abordar el contenido. Pero eso era muy desgastante para mí. Estar viendo esas dinámicas, y yo tuve que romper con que me iban y se quejaban conmigo como si fuera en la primaria, ¿no? De que casi ella me pegó, me miró feo. No, o sea, la lógica es, somos adultos, estamos en una universidad, nos estamos formando como pedagogos, tenemos que, o sea, meterse a esa dinámica de trabajo, de colaboración. Pero eso no era tanto lo mío, o sea, ese efecto no venía de mí, venía de la coincidencia que se dio de que les gustó el campo donde yo estaba, se inscribieron ahí y, oh sorpresa, el primer día de clases se encuentran con compañeras que estaban, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que a veces pasan. Y también hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver más con cuestiones personales, de simpatías, de antipatías y demás, con los alumnos y con los maestros de educación básica. La mayor parte de las investigaciones que hacen mis alumnos, yo doy seminario de tesis, son investigaciones que se realizan en educación básica. Y entonces los temas de violencia, de disciplina, de comunicación en el aula, de relación educativa, son los temas que se abordan. Y yo he podido ver, gracias a través de estas investigaciones de mis estudiantes y a través de investigaciones que yo he hecho, cómo ha ido evolucionando la relación educativa, cómo han cambiado las generaciones y cómo hay maestros que se desfasan terriblemente y hay maestros que logran ir modulándose con las nuevas necesidades de las nuevas generaciones. Y eso es algo muy importante, pero también muy desgastante, muy desgastante. Sí, sin duda, muy desgastante. Creo que justamente ahí cuando el maestro tiene que ocuparse de tantas cosas, responder a tantas cosas, deja su vida personal y su vida familiar sin respuesta. Para mí me parece que ese es el riesgo, ¿no? De esta exigencia tan grande que podemos ver incluso en este momento que con la educación a distancia, esto que ya se veía, ¿no? Se veía venir, digamos, y de pronto pasa a un nivel acelerado, es decir, se acelera este cambio y el maestro se queda así como en todos los lugares y en ningún lugar a la vez, porque ha perdido ese punto de referencia en el que él podía colocarse, en el que él podía sostenerse, ahora está totalmente alterado o más alterado que de costumbre. Veamos si pasando la pandemia esto vuelve a tomar un cauce o cómo es que se va a desarrollar. Pero vistas así las cosas, doctor, ¿cómo observa usted este momento de la educación y de la escuela? ¿Está siendo provechoso? ¿Está acelerando esta catástrofe que ya se venía? Que ya se veía venir, la catástrofe de la escuela, se hablaba de una escuela a la deriva. ¿Cómo lo ve usted? Es un momento muy complicado, porque sobre todo en la educación básica se venía de una reforma muy agresiva, muy violenta con los maestros, que había hecho que el maestro se preparara más por el examen que él tenía que presentar que por el aprendizaje de los alumnos. Él tenía que presentar un examen y de eso dependía en buena parte que después pudiera conservar su trabajo. Entonces se centraba más en esa parte
que en los alumnos. Cambia el sexenio, cambian un poco las cosas y empieza el maestro a tener un poco de confianza, de retomar la dinámica de la clase, porque uno como maestro va, va atendiendo a la dinámica de la clase, ¿no? Es decir, si yo veo que los alumnos sí logran ir aprendiendo estos contenidos, puedo seguir adelante, si no, pues me tengo que regresar o me tengo que quedar un poco más de tiempo acá y tengo que explicar y dedicar más tiempo a este tema. Pero yo la dinámica de la clase y yo puedo tomar esas decisiones para que mis alumnos vayan aprendiendo. La exigencia en educación básica es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienes que ir con el programa, pero ahí yo tengo la virtud de que tengo el control de lo que está pasando, es decir, yo conozco la dinámica del grupo y yo puedo mediar por eso. Lo que está pasando ahora en televisión, pues no es clase, 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 unidad, 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 unidad. ¿Y en qué unidad van los alumnos? Es decir, ¿en qué unidad han comprendido los contenidos los alumnos y han aprendido los contenidos? No lo sé. Ahí va a ser algo complicado. ¿Por qué? Porque la televisión no se para, no repite, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Esa es una dificultad enorme. Otra cuestión que también está ahí es que en buena parte el maestro no ha perdido buena parte del vínculo con sus estudiantes. Porque no es lo mismo estar en presencia en el salón que estarme comunicando por WhatsApp o por algún medio, Zoom, Meet o cualquier otra plataforma. No es lo mismo. Y además, no todos mis alumnos saben, pueden o tienen los recursos para comunicarse conmigo de esa manera. Entonces, estoy en un momento donde yo no tengo un vínculo, lo tengo que establecer con los alumnos. Digamos que la pandemia ahorita estamos en una segunda fase en términos educativos. Una primera fase que podemos llamar Aprender en Casa 1, donde de manera emergente, de la noche a la mañana, los maestros tienen que averiguárselas cómo se contactan con sus alumnos y las autoridades de la SEP empiezan a emitir alguna serie de indicaciones y de producciones mediáticas para más o menos continuar con el ciclo escolar. Pero ahí había una ventaja, que la mitad del ciclo escolar había sido presencial y entonces ya se había generado un vínculo con el maestro. Y aunque se interrumpió, existía. Ahora no, empieza un nuevo ciclo escolar, no hay vínculo, el vínculo es con la televisión y el maestro tiene que conectarse y tratar de establecer un vínculo. Algo que me llamó mucho la atención y que realmente me significó mucho afectivamente fue cómo los maestros, sobre todo las maestras, se presentaban. El lunes se presentaron y mandaba su video, yo soy la maestra fulana de tal, y así como yo estoy en mi casa, ponían en la parte de atrás un letrero de bienvenidos con florecitas, con dibujos, y ponían un juguete en su escritorio, y ponían ahí cuarto A. Bienvenidos a cuarto A. Y había videos, yo vi videos de escuelas donde se presentaba la supervisora, la directora, las maestras, y esos videos se pasaban en los grupos de WhatsApp, por lo menos para conocer quiénes son, cómo se llaman, cómo son, cómo se visten, dónde están, ¿sí? Para empezar a hablar, a abrir un vínculo. Y luego la estrategia, bueno, hay quien sabe usar Meet, hay quien sabe usar Classroom, pero le tiene que enseñar a las mamás y le tiene que enseñar a los alumnos.
Porque en primaria, pues, la mamá es la que se va a conectar, o en preescolar la mamá es la que se va a conectar, y va a conectar a su hijo. Pero hay mamás que no están familiarizadas con esto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es difícil. Entonces, el gran reto, el gran desafío, al menos en este momento de educación, de aprender en casa 2, es cómo establecer la comunicación, el vínculo del maestro, la maestra, pero maestro, maestra asignada, no la televisión, asignada con los alumnos, esperando que en el mejor de los casos, posiblemente después de vacaciones de Semana Santa el próximo año, ya se vuelva a una educación presencial. Pero otra cosa que yo veo es que la irrupción de la tecnología de manera radical, abrupta, como se hizo, así se tenía que hacer, no había de otra. Era necesario, qué bueno que se pudo hacer, pero eso va a marcar una pauta muy importante. Yo creo que a partir de ahora se va a pretender, no sé hasta qué punto se logre y qué tanto debe tener beneficios, pero también debe tener perjuicios. Lo que sigue es una educación híbrida entre presencial y mediática. Ya la tecnología llegó para quedarse. Y ahora la opción y la necesidad de usarla va a hacer que se siga usando. Yo esperaría que no sustituya, al menos formalmente, a la educación presencial. Sería un grave error, gravísimo error. Pero entonces es muy probable que haya una suerte de educación híbrida, tecnológica, a distancia y presencial. ¿En qué medida cada una de estas dimensiones? No lo sé, va a depender de muchas cosas. Pero de que eso se va a hacer, sí. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta de las ventajas, de las virtudes de la tecnología, pero también es bueno mantener la atención en cuáles son las desventajas, ¿no? Es decir, estamos ahorita en una entrevista que hubiera sido radicalmente distinta si hubiéramos estado frente a frente en un lugar donde pudiéramos estar platicando más amablemente, más espontáneamente, sin esta mediación de la pantalla, ¿no? Sí, veremos qué pasa. Están abiertas grandes preguntas, están puestas grandes imágenes que uno jamás previó que eso o imaginó que eso podía ocurrir, ¿no? Ahora que usted dice, esta conversación pudo haber sido, sí, en un jardín de la pedagógica, hubiera estado genial. Y pensar de pronto en esas grandes universidades en las que usted ha trabajado, en la Ibero, en la UAM, en la pedagógica, recintos hermosos, ¿no? Vacíos de estudiantes, estando ahí como de pronto no tienen sentido estos edificios tan grandes, estas instalaciones tan costosísimas porque se puede hacer a distancia. Es una cosa verdaderamente enigmática, ¿no? Esperemos, sí, como usted dice. Sí, yo pienso también que viene un modelo híbrido eh, y que esto pues será para bien, será para mal. Por lo pronto, yo creo que la pregunta está en el lugar del docente, en este lugar que se ha ido erosionando, en este lugar que está siempre sobreexigido, en este lugar que está sobreatacado también, pues nuestro reconocimiento sin duda, ¿no? No podemos, yo creo, cerrar esta charla sin reconocer a estos maestros que usted bien dice han hecho su mejor esfuerzo para contactar con los alumnos, para que los alumnos los identifiquen y pues de acuerdo con lo que usted ha expuesto, ¿no? Que es una preocupación también mía en la tarea docente, esta pregunta que el maestro tiene que estarse haciendo siempre por su deseo, preguntarse qué lo tiene ahí, ¿no?
qué sentido nuevo construye, renueva para poder sostenerse en este lugar donde nos falta también decir, ¿no? Responde a todo, incluso antes que a sus alumnos, ahora tiene que responder de manera frontal y directa a los padres de familia que pasan el límite y agreden también a los maestros de la manera más sutil o de la manera más directa. También los maestros están ahí sorteando esas exigencias que se convierten en agresiones muchas veces. Entonces, doctor, pues ha sido una charla maravillosa, ha sido una charla muy agradable. Quizá usted quiera agregar algo ahí que nos falte considerar. Díganos usted. Algo que me acordé ahorita que sí me gustaría decirlo. Yo tengo un amigo, primero fue mi alumno y después fue compañero de la universidad de la pedagógica. Y me decía él, yo le preguntaba, él estudió también, entre muchas cosas, estudió magia. Entonces él era mago y gracias a él, a la influencia de él, mi hijo también le encanta la magia y se ha vuelto mago. Y entonces él hacía magia en su salón, trucos de magia. Y a veces iba vestido de mago. Y una vez yo le pregunté, bueno, ¿cómo se te ocurrió esto? Y él me dijo, mira, yo trato de ser el maestro que me hubiera gustado tener. Creo que es algo que desde que me lo dijo hace ya 20 años, he tratado de hacer. Sí, nos identificamos con muchas figuras, tratamos de imitar otras, tenemos nuestros propios estilos, pero siempre me surge esta pregunta cuando yo voy a iniciar una clase y empiezo a conocer un grupo. ¿Cómo me gustaría tener un maestro? ¿Cómo quisiera yo que fuera mi maestro? Tratándome de poner en el zapato de esos alumnos que ahora veo. ¿Cómo les gustaría? Y creo que eso es algo muy importante, porque es una forma de empezar a establecer un diálogo y un vínculo afectivo con los estudiantes, poniéndose en el lugar de ellos y preguntándote cómo les gustaría a ellos que yo fuera, cómo me gustaría ser yo con ellos. Creo que eso es importante. Y bueno, yo te agradezco mucho la entrevista y espero que sirva de algo. Pues claro que sí, doctor, ahí está su conclusión, ¿no? La clave está en el vínculo y en la disposición para la escucha de todos los que están involucrados, fundamentalmente la disposición para la escucha, para conocer quién es el otro, interesarme en quién es el otro, ese alumno que tiene que cursar conmigo esta travesía, ¿no? Esta travesía que está siendo tan complicada. Y sin duda, pues para orientarnos en eso necesitamos conversaciones, escucharlos a ustedes, escucharlo a usted, ¿no? Que tiene ya esta vasta experiencia, con esta larga trayectoria y además no solo larga, muy productiva trayectoria. Por todos sus escritos, por todas sus investigaciones que le han permitido precisamente llegar a ese lugar desde el que puede orientar a muchos otros maestros y puede orientarnos a muchos otros que estamos interesados en este campo de la educación. Le agradecemos muchísimo, yo le mando un abrazo muy afectuoso. Gracias. Esperando que podamos vernos pronto, esperando que podamos encontrarnos en un cafecito, en un desayuno, claro. en algo. Ahí lo tenemos pendiente, doctor. Muchísimas gracias. Le deseamos un feliz domingo.